¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El pasado 1 de marzo, el presidente Biden acudió al Congreso de los Estados Unidos para dar su informe de primer año de gobierno, lo que se llama el informe del Estado de la Unión, de cómo está el país. Este acontecimiento, que es un mandato constitucional, tenía, sin embargo, dos características importantes. La primera es el hecho de que es el primer informe del presidente Biden a lo largo de su mandato. Le quedan 3 años más. Pero el segundo es que se hace en un contexto particularmente difícil de la economía y política mundial debido a la invasión de Rusia a Ucrania, y donde Estados Unidos tiene un gran protagonismo tratando, junto con los países aliados de Occidente, de evitar que se consuma este genocidio, ataque absolutamente sin ningún tipo de justificación a un país soberano como Ucrania. La presentación del presidente Biden tuvo claramente entonces dos partes. En la primera parte, donde hubo muchos aplausos y muchos aplausos de pie, tanto de representantes del Partido Demócrata, del Partido de Gobierno, como de representantes del Partido Republicano, del Partido de Oposición, sobre la actuación de los Estados Unidos frente a este conflicto internacional. En realidad, en este punto, la posición de los Estados Unidos con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, no hay partidos, no hay diferencias, todos están unidos. Ahí claramente se nota que este es un tema, la seguridad nacional, la política de defensa nacional, es un tema que se trata como política de Estado, donde los partidos, los gobiernos incluso, a pesar de sus diferencias internas, hacen cuerpo, un solo cuerpo, y toman una posición unitaria con respecto a los intereses de los Estados Unidos. Este tema sirvió para que durante, como digo, la primera parte, quizás la mitad de la exposición del presidente Biden, lo que se reafirmó es la posición de los Estados Unidos, muy fuerte, muy clara, tanto en el sentido del apoyo que se le está dando y se le seguirá dando a Ucrania, en términos económicos, en términos de apoyo humanitario y en términos de apoyo también de armamento, como en el dicho claro por parte del presidente Biden de que tropas norteamericanas no participarán en esta situación tan difícil en la que nos ha colocado Rusia y el presidente Putin en particular. Luego, en la segunda parte del discurso del presidente Biden, el tema principal fue la economía. Y claramente este es un tema que a la interna de los Estados Unidos, como ocurre en muchos países, está siendo muy importante, está pegando a las familias, a las empresas. Se trata de la inflación. Estados Unidos tiene una inflación alrededor del 7% anual, es una inflación muy alta para sus estándares, y con esa inflación es claro que el crecimiento que se pueda lograr se diluye, porque como se dice, la inflación es el peor impuesto que hay porque afecta a todos, no importa qué condición tienen, y carcome, reduce las capacidades adquisitivas en términos de compra de bienes y servicios de lo que se produce, de la renta que se genera. Es decir, si yo tengo 100 con una inflación de 2, entonces con el efecto de la inflación, los 100 me van a permitir comprar el equivalente a 98, considerando el 2% de inflación. Pero si la inflación es 7, ya voy a comprar 93. Y si lo vemos en un tamaño muy grande, 7% de una torta muy grande, es un tema muy significativo. Entonces, es un objetivo interno de los Estados Unidos bajar esa tasa de inflación, contener ese proceso inflacionario, que no escale y para que no continúen esas tasas tan altas. Y por ello, es muy probable que en este mes y en los siguientes, la autoridad monetaria de los Estados Unidos, que se llama el Sistema de la Reserva Federal, más conocido como la FED, ¿no?, tomará acciones con respecto a las tasas de interés de referencia y las elevará. Las tasas de interés que cobra el Banco Central a los bancos norteamericanos. Eso automáticamente elevará las tasas de interés de los bancos comerciales. La principal tasa es el prime rate, o la tasa básica, ¿no? Y eso a su vez, por el precio que tiene Estados Unidos en el mundo, hará que suban las tasas de interés en todo lado, la LIBOR en Europa, y por supuesto eso afecta también a la economía mundial, incluidos nosotros los peruanos. ¿Qué puede significar esto? Bueno, puede significar que va a afectar la economía de las familias y va a afectar la economía de las empresas. Y eso es algo
que naturalmente familias y empresas no lo ven bien. Entonces, en la interna de los Estados Unidos, de la economía norteamericana, Biden y su gobierno tienen que preocuparse por contrarrestar los efectos negativos de la política antiinflacionaria que se tiene que implementar. Y está claro que mantener inflación es un absurdo, hay que bajarla, ¿no? Pero eso solo se puede hacer produciendo más, pero al mismo tiempo generando inversión para esa producción, y al mismo tiempo atenuando los efectos que los ajustes tienen en las familias y en las empresas. Y en este sentido, el presidente Biden dio una serie de medidas para aliviar este proceso, ¿no? Que tienen que ver con menores costos, con disminuir el déficit fiscal, con incremento de la competencia, también tiene que ver con menores costos, aliviar el tema de los costos de energía, ¿no? Un plan de infraestructura que ya ha sido aprobado por el Congreso, que va a permitir muchos empleos porque significa una movilización de inmensas cantidades de dólares, miles de millones de dólares, para repotenciar las carreteras en los Estados Unidos, ¿no? Y también una revisión de la política impositiva. Al final de su discurso, que creo que fue un discurso bastante sólido, Biden no es precisamente un político que se caracterice por ser un buen orador, como lo fueron en alguna oportunidad partidarios de él como Kennedy, como Clinton o como Obama, ¿no? Es en ese sentido un poco limitado. Sin embargo, creo que el discurso estuvo muy bien estructurado, políticamente muy bien ubicado, y finalmente dio lo que creo que es el tono de los tiempos en la política, ¿no? En Estados Unidos, la política tiene que buscar un cierto consenso para lograr acuerdos importantes entre el gobierno de turno y la mayoría, que generalmente en el Congreso es del otro partido. Es un gobierno o una política o una estructura bipartidista. Demócratas y republicanos son los que a lo largo de ya varios siglos de democracia interrumpida, Estados Unidos mantiene en su dinámica política. Entonces, al final del discurso, Biden propuso 4 temas, fíjense qué interesante, 4 temas a los republicanos para manejarlos de manera bipartidista, es decir, sin ninguna diferencia entre ambos partidos. El primero, luchar contra la pandemia, el tema de salud. ¿Quién podría estar en desacuerdo con ese tema? El segundo, la educación de los niños, la educación. El tercero, respaldar a los veteranos de la guerra. En Estados Unidos hay miles, y muchos en una situación complicada de salud, de secuelas que dejó su participación en la guerra, y que hace que el Estado vele por ellos de una manera especial. Y cuarto tema, terminemos con el cáncer. Repito, 4 temas para buscar un consenso bipartidista en los Estados Unidos. Luchar contra la epidemia, o sea, salud, educación de los niños, respaldo a los veteranos y terminar con el cáncer. Inteligente propuesta. Creo que además va a funcionar, ¿no? Porque son temas que difícilmente alguien que quiera hacer un cálculo político, este año hay elecciones de medio término en Estados Unidos, ahí se hacen elecciones para parte del Congreso, etcétera, que pueden dar una idea de cómo serán las elecciones dentro de 3 años, las presidenciales, ¿no? Y entonces, claro, los cálculos del partido que no está en el gobierno es ver cómo hago para llegar bien a esas elecciones que a su vez me generen una buena posición en la siguiente elección presidencial, donde, dicho sea de paso, el expresidente Trump es un candidato aparentemente muy fuerte. Yo creo que Biden ha puesto en la mesa un gesto muy interesante, una buena jugada, que implica ahora ver qué hacen los republicanos. Si los republicanos se niegan a trabajar en estos 4 temas que no son temas de gran discusión ideológica, entonces van a quedar un poco mal ante digamos, la mayoría de los ciudadanos. Y creo que en este sentido el discurso no solo fue por la oportunidad muy, digamos, expectante por lo que iba a decir Biden, el tema del conflicto generado por la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí claramente fue fortalecido su mandato, su liderazgo por todos están de acuerdo ahí. Y luego segundo, que era el tema más difícil, porque efectivamente su popularidad había estado bajando producto de la inflación que se está generando en los Estados Unidos. La gente está sintiendo la inflación.
Entonces, me parece una muy buena jugada política, bien estratégica, bien pensada, pero veamos qué es lo que va a pasar. Sigamos atentos. Muchas gracias.